La cueca no solo se baila, se vive. Bienvenidos y bienvenidas a un proyecto audiovisual de Percu Chilena que nace de la idea de rescatar historias, técnicas y miradas de quienes mantienen vivo el ritmo de nuestra cueca chilena. A lo largo de este proyecto iremos capítulo a capítulo conociendo a distintos músicos, bailarines y cultores cuequeros, escuchando sus experiencias, su forma de tocar y su visión sobre la cueca y su futuro. Hoy comenzamos este recorrido junto a Nacho Andrade, a quien agradecemos por ser parte de este primer capítulo y compartir su testimonio. Para comenzar, cuéntanos de ti. ¿Y cómo llegaste a la cueca? Hola Sofía, muchas gracias por invitarme, Vicente, un gusto estar acá. Llegué a la cueca porque en mi familia yo te diría que había una cultura cercana al folclore. Mi papá bailaba en un conjunto folclórico, entonces siempre tuve de cerca esa música. Pero aparte de eso, pienso que en mi familia se respiraba el folclore, las tradiciones antiguas. Yo tuve la oportunidad de crecer con mis bisabuelos, conocí a 7 de los 8, y todos mis abuelos a día de hoy están vivos. Entonces conversé mucho con ellos. Siempre la casa en la que crecí estuvo llena de gente. Septiembre se celebraba mucho. Antiguamente se celebraban los santos. Es una familia como tradicional, fundada por gente que llegó a Santiago del campo a la ciudad. Fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces es una familia muy folclórica, no necesariamente cultora de la cueca, pero sí muy cercana a distintas tradiciones. Claro, una mezcla como entre campo y ciudad que se va fusionando y generando nuevas prácticas, nuevas formas de ver las cosas, te entiendo. Claro, y por otro lado, después cuando grande yo estudié música en la universidad y con un amigo estábamos en un taller, un amigo que es guitarrista y compositor, Diego Cabello, que aprovecho de saludarlo. Estábamos en un taller de música latinoamericana y nos sabíamos 3 cuecas. ¿Ya? Y decidimos batallar con esas 3 cuecas en las micros, en la calle, para juntar plata. Hasta que vimos a otro grupo de la universidad que ya estaba haciendo esta cueca centrina. Y ahí descubrimos este tipo de cueca. Ellos tocaban cuecas principalmente de los chileneros. Entonces eso me llevó a escuchar a otros grupos como Los Chinganeros, o Mario Catalán, o Rey Silva, o grupos contemporáneos que en esa época ya tenían un buen tiempo componiendo y practicando, como Los Truqueros, o La Gallera en esa época. Y así fue como descubrí y me metí en la cueca. Claro. O sea, esa fue la primera vez que tocaste cueca con ese... Sí, fue la primera vez, sí. Ya, y ahí te fuiste metiendo de a poquito al tema. Claro. Ya, ¿y te acuerdas la primera vez que tocaste platitos? ¿Cómo aparecen los platitos en tu vida cuequera? Yo partí, como te decía, primero cantando 3 cuecas y recuerdo haber hecho palmas, una cosa así, era como... Claro, cantar y hacer palmas. Después llegué al pandero. Estuve un buen rato sacándole el rollo. Pablo Naranjo hizo mi primer pandero. A él también le compré un tañador, que son tañadores que ya no se usa ese modelo. Era un tañador con hoyitos. Ya sí los conozco, sí. Y recuerdo haber visto gente tocar platillos en esa época. Y eso me llamó mucho la atención, porque no es común. O sea, bueno, quizás a día de hoy ya los instrumentos cuequeros son más comunes. No es raro ver un pandero, no es raro ver un tañador, pero en esa época era algo bien desconocido. Incluso, imagínate, para personas que estudiábamos música, o sea, yo conocía el tormento, que... Era algo novedoso, se podría decir. Sí. Era algo novedoso, claro. Medio incipiente también, como recién ahí entrando. Totalmente, sí. Yo
como te decía, mi papá bailaba en un conjunto folclórico y ha visto el tormento, que es muy parecido al tañador, pero está hecho con tapitas de bebida o con chapas, pero es distinto. El tañador Otro es sonido. como un tejido de latas. Sí, es otro sonido. Y además el tañador es chiquitito, es portátil. Bueno, pandero y tañador me causaron ahí una inquietud. Y cuando vi gente tocar platitos y empecé a notar que habían otras personas como Mario Catalán que tocaban platitos hace mucho tiempo, eso me llamó mucho la atención porque no es un instrumento en sí mismo. Es como una adaptación de un objeto cotidiano llevado a la música y convertido en un instrumento. Eso era lo que me llamaba mucho la atención. El platito fue creado como un juego de loza, ¿sí? Pero ahora está viviendo una segunda vida como un instrumento musical. Entonces, a diferencia del pandero que uno lo mandaba a fabricar o del tañador, estos eran objetos que estaban ahí como objetos de museo, porque la mayoría de los platitos de café, que ya no se construyen, o quizás se construyen, pero versiones muy nuevas, y de otros materiales, no de loza, como los Lozapenco, los Fanalosa, Cristalería Chile y otras marcas, ahora la mayoría son losas chinas, así con otros sonidos. Entonces, descubrir estos platitos en la vitrina de una abuela, en una estantería, ahí como perdido, era algo que me llamó mucho la atención. Claro, nosotros también como Percu Chilena también nos interesa como eso de pensar en la historia de lo que estás tocando al final, como alguien se tomó un café con este platito, Claro. se comió unas galletas, entonces es interesante también imaginarse eso de cómo fue usado lo que tú ahora estás usando para hacer música. Encuentro Claro. que es súper interesante, que él lo tuvo antes que tú, y ahí cómo se va generando esa como biografía de las cosas al final. Sí, yo recuerdo que cuando era chico, con mi papá y mi mamá, íbamos a una línea del tren ya o de tranvía abandonada, cerca de donde vivíamos nosotros, y a veces habían objetos tirados, objetos muy añosos, como por ejemplo clavos de riel, como esa línea está abandonada y era sacarlo nomás, po. Sacar un clavo de riel y dejarlo como que son de estos clavos de hierro, dejarlo de adorno después en una mesa de centro. Entonces siento que la ciudad está llena de estos tesoros escondidos. Yo les mencionaba antes de esta entrevista que también me llamaba la atención estos rieles de tranvía que uno puede ver en Santiago y que dan cuenta de otra época. Es lo mismo que los platitos, me pasa lo mismo. Cuentan una historia por sí mismo. Cuentan una historia, claro. Como yo crecí en esta casa de mis bisabuelos, en Quinta Normal, estaba lleno de objetos antiguos y que eran funcionales. Por ejemplo, mi bisabuela para hacer la mazamorra de los porotos, humitas o cualquier cosa con choclo, ocupaba un moledor también de hierro, quizás de 1800 o también del principio del siglo XX y que todavía existe y todavía funciona. Entonces, con los platos pasa lo mismo, fueron hechos de una calidad, de buena calidad, cuando las cosas se hacían bien. Y no solo de buena calidad, son objetos bonitos. Eso por un lado me llama la atención, su materialidad, su forma, sus colores, pero también que están viviendo una segunda vida, ahora como un instrumento musical. Sí, el entrar a pensar en eso de que un platito tiene su propia historia, tanto como por marca, por dónde fue fabricado, y que después uno le da otro valor, tanto simbólico a su función, es algo que un valor agregado a cada platito. Sí. Sí. También lo que nos decías como el uso contemplativo de las cosas, los colores y cosas de ese estilo también. Sí, a mí cuando era chico me llamaba la atención las cosas de colores. Como había muchas botellas muy viejas, abandonadas en la casa de mis abuelos,
las lavaba, les ponía agua y me ponía a mirar ahí un buen rato. Yo soy de los 80, nací en los 80, quizás por eso también tengo una cercanía con los objetos, porque era lo que había para jugar también. Y podía estar mucho rato mirando una botella de color verde, una botella de color café. También les contaba que en esa época uno jugaba a las bolitas. Era un juego que a mí me gustaba harto y tenía un jarro lleno de bolitas. Y mientras más lleno estaba, era que mejor te estaba yendo en el juego. Entonces, la sensación de ir ganando era muy buena porque veías tu jarro lleno de bolitas, pero, y esto lo puedo decir ahora de grande porque no es algo, quizá una reflexión de niño, pero ahora le tomo el valor también al objeto por el objeto, no solamente por su utilidad. En ese momento era jugar y ganar, pero ahora recuerdo otras instancias como el color de la bolita, por ejemplo. ¿Sí? Contemplarlo, darse cuenta de los detalles. Claro, las hojitas de gato venían con un diseño especial cada una y tenían colores que eran quizás como alusivos a alguna bandera o qué sé yo. Habían otras bolitas de leche, habían bolitas de acero, bolones de acero. Habían unas bolitas que no recuerdo cómo uno les llamaba, pero las raspabas en la calle, qué sé yo, donde fuera, y quedaban opacas. Entonces tenían una mejor sujeción. Y este jarrito puesto encima de un mueble, a cierta hora le llegaba el sol, y el sol proyecta un montón de colores que duran solamente un ratito en el día. Entonces, claro, uno de niño ve eso y se maravilla con esas cosas que son como detalles a las cuales no les damos mucha importancia, pero al menos yo ahora de adulto sí les doy esa importancia. Y lo mismo me pasa con los platitos, o sea, dejaron de ser este objeto que soporta una taza y pasaron a ser un instrumento musical y están hechos de distinto material. Hay platitos que son de loza, otros platitos que son de vidrio. Y hoy por hoy hay platitos que también son de cerámica. Entonces la sonoridad es distinta, la textura al tocarlo es distinto. Y los puedes mirar y observar. Acá tengo uno, por ejemplo, de loza penco, que tiene un diseño bien particular. Y que pasan a ser ya como un diseño chileno, por así decirlo. Es como una iconografía muy local. Hay unos platitos que están pintados, que no son los platitos de café, sino que son loza como para ocupar. Los famosos platos de estos color azul, los Willow, parece, sí. Esos de color azul que tienen paisaje. Exactamente, sí. Claro, ya es propio de nuestra cultura. Estos platitos que son nuevos, hechos por Mariel Fuentes, a quien también le mando un saludo, que tiene un emprendimiento que se llama El Platillo con Brillo, y que, si no me equivoco, probablemente es la primera persona que fabrica platitos como instrumento musical. Ella lo hace de cerámica. Estos son mis platitos más chiquititos, de color azul. Bueno, estos eran los apenco. Acá tengo unos que son Cristalería Chile. Claro. Estos son unos platos que un amigo los obtuvo en una feria en Valparaíso. Se trajo varios platitos y yo le compré estos dos. Me gustan mucho por también el color que tienen, por la sonoridad que tienen. Es un tamaño más acorde a mi mano. Yo tengo la mano pesada. Y estos que van a ser mis futuros platitos, que son hasta ahora son de Vicente, pero espero que en algún momento sean míos. Y son Duralex, esta es una marca francesa. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver hartas cosas. Material de vidrio, de loza, de cerámica y distintas procedencias también. Tenemos platitos chilenos y franceses. Bueno, todo ese rollo me paso al observar un objeto, ¿sí? Y los colores que tienen también. A veces estoy en mi pieza haciendo nada y los veo y me pongo así, me quedo viendo el dibujo solamente, el color. Las texturas también ahí. Las texturas y el paso del tiempo. Esto ya está como encailado, sí. O esto. Yo me acuerdo que cuando chico
Habían de estos platitos en la casa de mi bisabuelo y en la casa de una tía abuela. Y siempre me llamaron la atención, porque, no sé, porque son lindas nomás. Es vidrio y el color también es como bien especial. También los ponía así y me quedaba viendo el mundo a través del platito. ¿Qué es eso? En color ámbar, viendo el mundo en ámbar. Sí. Y ahí pasando como al... ¿Cómo se tocan los platitos? ¿Cómo describirías tú tu forma de tocar, las técnicas que podrías emplear, como, tanto como aprendidas o las que tú has ido desarrollando personalmente como para sentirte más cómodo con el sonido? Hay dos golpes que yo diría que son los principales. Uh-huh. Uno que es, o que algunos cuequeros llaman rulo, y que en música se le dice trémolo, que es esto. ¿Ya? Es pasar los dedos rápido por el platito y que cumple la misma función que el pandero, es hacer la síncopa en el compás de 6 octavos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, un compás es un tiempo determinado con una cantidad de pulsos. En el caso de la cueca son 6 pulsos en un periodo, y no se acentúa ni el 1, ni el tiempo 1, ni el tiempo 4. Cuando uno hace palmas en la cueca, al menos la cueca centrina, se acentúan los tiempos 2, 3 y 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Los bajos, por ejemplo, el contrabajo o alguna percusión, un bombo o un cajón, marca lo mismo. El 2, 3, el 5, 6. El rasgueo de la guitarra va marcando el 2, 3 y el 5, 6. Y el pandero en el rulo marca el 2, 3 y el 5, 6, que es lo mismo que marcan los platitos. Entonces sería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Bueno, y salvo ese rulo, que es ese movimiento, hay distintas maneras de tocar. Yo, cuando estoy cantando, me es más fácil hacer así, porque es menos información, estoy preocupado del texto y de la melodía. Pero cuando no estoy cantando y tengo que florear, hago esto. Unos adornos se le podría decir. Son adornos, claro. Y me ha pasado que si estoy cantando y hago mucho adorno, algo se me mueve. Entonces prefiero mantener ahí el piloto automático de esto. Para mí al menos me es más fácil cantar. Esas serían mis técnicas. Claro. Como para no dejar de lado ahí alguna de las dos cosas, equilibrar el canto también con la percusión. Uh-huh. ¿Y tienes algún referente en cuanto a los platitos? Tengo una referente, sí. Bueno, da la casualidad que hace unos años yo grabé un video tutorial para el Ministerio de Cultura, en donde enseño a tocar platitos, que son estos mismos patrones que mostré ahora. Y bueno, yo soy acordeonista de profesión. Yo estudié licenciatura en música, como les contaba, después me especialicé en acordeón. Y para mí la percusión cuequera siempre fue la base de la música, la base de la cueca. Como me metí a cantar de una y a hacer palmas o a tocar pandero, siempre fue importante para mí. Yo tengo mi propio pandero, he tenido varios panderos, de Carlos Martínez, de Pablo Naranjo, también tañadores. Mi primer pandero y mi primer tañador de Pablo Naranjo, y los que tengo actualmente son de Carlos Martínez, a quienes recomiendo mucho. Bueno, no sé si es la competencia, pero... Aquí nadie es competencia. Ah, muy bien. Pero siento que ha habido también ahí una búsqueda en cuanto a la construcción, a la forma, porque me ha tocado, por ejemplo, ver tañadores antiguos o panderos antiguos que fueron los que ocuparon los chileneros, por ejemplo, y son súper rústicos. Ellos mismos le fueron sacando el rollo a la portabilidad del instrumento, a la sonoridad. Se va perfeccionando. Y se fue perfeccionando, claro. Los panderos que se hacen en la actualidad, en general,
son súper estructurados, son Muy diferente a los antiguos, más Totalmente. ergonómicos, otras formas de, muy de ergonómicos, acomodarse. materiales quizás más duraderos, más sonoros también. En la actualidad podéis personalizarlo, hacer tanto tañadores como panderos de distintos colores. Sí. Entonces, bueno, producto de ese video, me tocó conocer el ámbito platitero, por así decirlo, ¿sí? Más en profundidad. Yo ya conocía luthieres de pandero tañador, pero no existían luthieres de platitos. O quizás en esa época no habían intérpretes de platito como sí los hay hoy en día. Entonces, una de las personas que conocí fue Nicole, Nicole Ibrí en Instagram, Nicole Morales. Ella me contaba que hizo un taller de canto con la chinganera y a cada cual le dijeron, bueno, tome un instrumento, hágase cargo de su instrumento y vamos cantando. Y son esas casualidades de la vida, como yo recuerdo también un amigo que es flautista, que su profe le dijo, toma la flauta, como quizás de una manera muy Azarosa. azarosa, claro. Y se quedó con la flauta, actualmente él es flautista de orquesta. En el caso de la Nico, pasó lo mismo, ella dijo, bueno, yo me quedo con los platitos, les voy a sacar el rollo. Siento yo que es una de las mejores platilleras o platiteras que conozco. Ella tiene, por ejemplo, un movimiento en los platitos que yo le estaba sacando el rollo, que es pegarle con el dedo anular para hacer ese golpe. Ella se los va a mostrar en algún momento también cuando venga para acá. Pero siento que Le da otro toque. le da otro toque y es muy práctico. Se van perfeccionando las técnicas de interpretación. Claro, totalmente. Eso. Ella para mí es un referente. Referentes también Torito Alfaro, Rodrigo Miranda, ellos también tocan platito. Y bueno, Mario Catalán, aunque es difícil pillarlo, hay algunos videos y algunos audios en donde es posible escucharlo tocar platito. Y claro, se van perfeccionando en el tiempo. Mario Catalán tenía un toquido, un toque o una manera de tocar más rudimentaria, ¿sí? Como algo así como el trémolo y esto sin tanto dedaje. Algo más simple. Claro. Y más funcional también. Más funcional. Funcional. Claro, yo me he dado cuenta que hay otros cuequeros que lo tocan así solamente. Esos golpes los van marcando así nomás y se ocupa como un accesorio solo para cantar. Pero en la actualidad hay gente que toca platito y no canta. O sea, me ha tocado observarlo en la rueda de la milla, por ejemplo, que llegan personas a tocar platitos. Y se mantienen ahí y están 2, 3 horas tocando solo platitos y no cantan. Entonces, claro, hay un desarrollo mayor de alguien que está tomando este instrumento como en otro nivel. No solamente como un accesorio o como un acompañamiento del canto. Claro, como profundizar en el platito como un instrumento como tal, no como un Claro. accesorio al final. Tal cual, sí. ¿Y esos fueron tus primeros platitos? ¿O cuáles fueron tus primeros platitos? Mis primeros platitos fueron, no estos, porque estos van a ser míos, pero fueron así. También fueron unos Duralex, ¿sí? Que pertenecían ahí, que eran de la casa de mi abuela. Y que no estaba el juego completo y fue como, ¿los puedo ocupar? Dale nomás. Y yo recuerdo en esa época, qué loco porque me vino el recuerdo ahora, a mi tía abuela, a mi abuela, diciéndome, córtala con la cuestión ya, pues sí. Déjate meter bulla. Déjate meter bulla, Y sí. déjanos los platitos para el café. Sí, nunca fue problema ocuparlos. Si se me rompían, no era el atado era el que estaba metiendo mucha bulla. Y ahora lo recuerdo con cariño. Bonito recuerdo. Un bonito Sí. recuerdo, sí. ¿Y para ti qué características debe tener como un buen par de platitos? En cuanto a, puede ser, no sé, la forma, el tamaño, el sonido. ¿Qué es para ti un buen par de platitos? Un buen par de platitos son, primero, que se acomoden a tu mano. ¿Ya? Aquí, bueno, es posible observar una gama bien distinta de tamaño. Estos, por ejemplo, me gustan
Me gustan por la forma que tiene y por el color. Sí, me recuerdan, hablando de los juguetes de niño, me recuerdan a las bolitas de leche. Siento que es además un diseño bien minimalista. Y también me gusta cómo suena. Entonces aquí hay una combinación de esas tres cosas. Son un poquito grandes, pero como mi mano igual es grande, me acomoda. Y este es un platito estándar, digamos. Es como que no me queda grande, pero te das cuenta que es un sonido más opaco. Para tocar, por ejemplo, y no meter tanto ruido, estos platitos me gustan. La otra vez fui a la rueda y toqué estos que suenan cañón. Estos son de la Mariel. Mariel Fuentes del platillo con brillo. Y son de cerámica y suenan súper fuertes. Entonces, para una rueda, andan súper bien. Claro, como que se proyecte más el sonido y Claro. entre medio de todos también Claro. que están tocando. Pero hay que tener cuidado porque, claro, suena muy fuerte. Entonces, de repente, para un ensayo en un lugar chico o con pocas personas, puede ser mucho. invasivo el sonido. sí. Claro, puede ser invasivo. Estos me gustan para ensayar. No son tan sonoros. Pero en general, estos son con los que más toco. En las tocatas en vivo. Yo toco en la actualidad con Sigrid de Alegría. Sí, soy del grupo Sigrid y los Claveles. Y ahí hay un momento en donde cantamos solo con percusiones. Y yo toco los platitos. Y estos son por lo general los platitos con los que toco. Pero yo creo que el domingo voy a tocar con esto. Voy a inaugurar esto. Súper. Entonces, bueno, volviendo a lo del sonido, claro, unos que se adapten a tu realidad. O sea, si vas a ensayar, o vas a tocar en una rueda, o vas a tocar en un escenario, si es amplificado o no. Que sean unos platitos que vayan acorde al tamaño de tu mano. Y también que te guste, que sea un objeto que tú digas, quiero tomarlo, quiero tocarlo. Claro, son mis platitos. ¿verdad? Son mis platitos y están ahí. Una vez un profe me decía, no guardes los instrumentos. No tengas la guitarra en tu funda, no tengas el piano guardado porque eso no sirve de nada. Tenlo todo a la vista. Entonces te despertáis, lo veis y lo queréis tocar. Y a mí me pasa eso. Estos los tengo ahí en un estante, están todos a la vista, entonces me gusta tocarlo. Sí. Pongo un disco, el de los Centrinos, que me gusta mucho, y me quedo ahí tocando, porque los tengo en la mano, los puedo ver, los puedo contemplar. Súper. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando recién? Tanto en la cueca en general o como en los platitos específicos. Que escuche primero harta cueca, que escuche a los antiguos, a los no tan antiguos, que escuche a los contemporáneos, pero que escuche realmente, que abra su oído y escuche, que entienda de qué se trata el rollo, que se aprenda las letras, que cante, pensando en alguien que está comenzando en la cueca, ¿sí? Escuchar harto, poner atención a la estructura de la cueca, a su poesía, a cómo es la cueca, cómo funciona. Y que no pesque tanto comentarios negativos, porque a veces pueden surgir en la rueda, sobre todo, comentarios ácidos, y eso a veces una persona que tiene una sensibilidad o no está acostumbrado a un trato así, lo puede herir y finalmente eso te termina alejando. Si hay alguien, por ejemplo, un estudiante de música o quien sea, que se acerca con sus platitos y va a otra persona y le dice, no toquí, o no es así, yo creo que hay que ir con cuidado, ¿sí? Le corta las alas. Sí. Le corta las alas, claro. Entonces primero escuchar, pero ir a estas instancias también a practicar. A mí me sirvió mucho eso, ir a las ruedas a practicar. Me ponía atrás para no incomodar a los cantores, para no embarrarla tampoco, pero me ponía atrás con mi pandero y ahí estaba un buen rato. Y eso fue durante muchos años. Entonces después terminé tocando pandero. Entonces creo que con cualquier cosa, con las palmas, que es algo muy fundamental, uno puede ser parte de estas instancias, después quizás formar una banda o lo que sea, pero primero escuchar mucho, sacarle el rollo
ir y tener cuidado con ese tipo de comentarios que creo que no aportan nada. ¿Crees que la percusión cuequera en general está suficientemente valorada? Está más valorada que nunca, pienso yo. Claro, pensando en el estudio específico del instrumento en sí mismo. Creo que estamos viviendo la gloria de los instrumentos musicales hoy por hoy. Quizás falta todavía. Antiguamente no se pensaba en la lutería como lo estamos pensando hoy en día, que es muy profesional. Hay muchos constructores de panderos, muchos constructores de tañador, una fabricadora de platitos, cosas que no pasaban antes. Como les decía, el pandero se lo hacía uno mismo, el tañador se lo hacía uno mismo, y los platitos eran sacados de un juego de loza. Hoy en día existe esa valoración del instrumento musical, pero hay otros instrumentos que quedaron en el olvido o que no son tan famosos, y me da la impresión que por los tiempos que estamos viviendo quizás se vuelvan a valorar y vuelvan a ocuparse. Estoy pensando, por ejemplo, en el charrango, que es una tabla que tiene 2 botellas en sus extremos y unas tiras, unas cuerdas de acero, y se toca como con una especie de manopla también de fierro, y tiene un sonido bien particular, es como bien ruidoso, por decirlo de alguna manera, pero también atmosférico, parecido al birimbao brasileño, que no tiene quizás un golpe tan definido, pero es ese instrumento que se ocupa en el capoeira, ¿sí? Siento que el charrango aporta mucho y no es tan común verlo en la ciudad, por ejemplo, o en el campo hoy por hoy. Quizás antes era más común, pero es un instrumento súper artesanal, como les digo, una tabla, botellas y unas cuerdas de acero. Hay unas tablas también en donde hay cucharas incrustadas y uno le pasa otra cuchara encima. Esos instrumentos yo tampoco los he visto ahora como versiones nuevas, pero suenan súper lindos. Los he visto tocar y suenan súper bien. Y las cucharas también, así como los gringos tienen más cultura de cuchara en su folclore. Los gringos son bien estudiosos de todo, como que le sacan el rollo y van bien, van enfocados a ello, generan teorías, puliéndose, van generando técnicas. Entonces he visto gente que toca cucharas acá en Chile, en Valparaíso, acá en Santiago. Hay un fabricante, no recuerdo su nombre, que tiene un instrumento que es como 2 cucharas unidas. Entonces el efecto es el mismo del platito, pero se toma como uno solo, un objeto. Entonces creo que hay una valoración mucho mayor de la que existía hace 20 años. Pero hay ciertos instrumentos que han ido quedando en el olvido. Bueno, pero así es la música también. Hay instrumentos que por moda, por gusto o por estilo dejan de ocuparse y van surgiendo otros. Creo que estamos viviendo, como te decía, la mejor época de los instrumentos en general. O al menos de este tipo de instrumentos. Sí, sí, como que... Claro, entiendo cómo a lo que vas como de esta historia anterior, como de apelar más hacia la funcionalidad y como ir puliéndolo con el paso del tiempo hace que se empiece a valorar más, y también esto como de que se hayan quedado instrumentos atrás y otros que estén volviendo a surgir, también tiene un poco que ver como en cómo innovamos en esto, y esa innovación también puede venir desde cómo se recupera algo que había quedado en el olvido. Creo que te voy siguiendo esa idea también. Claro, y es que además pienso que los tiempos que estamos viviendo ahora difieren de no sé, por los años 60, que son los años en donde existían los chileneros, por ejemplo, que es nuestro máximo referente
porque de esta cueca centrina fueron uno de los primeros en grabar en un estudio profesional. La diferencia es que antes existían cultores y se dedicaban a esto con un nivel de profundidad que no tenía que ver con la profesión. No era como que yo voy a estudiar música o voy a estudiar cueca para hacer de esto mi vida. Eran otra cosa, eran matarifes, eran vendedores u otras muchas cosas. Y esto lo tenían como algo muy sagrado, ¿no? Yo no voy a decir ni pasatiempo ni nada así, porque no era como... es algo mayor, ¿sí? No es un hobby. No, no es un hobby, es algo que termino el trabajo y voy a darle mi tiempo a esto. O sea, trabajo en otra cosa para ganarme la vida, pero le doy el tiempo a esto sagradamente, claro, como Lucy Diseño, por ejemplo, en el puerto. Una señora que es modista, se dedica a la costura para poder vivir, o lo hizo durante toda su vida, pero terminando la pega voy a ir a cantar con mis amigos, ¿sí? Llegado el fin de semana voy a ir a cantar. Se convirtió en su trabajo después, porque claro, ella es muy conocida, es muy querida en el puerto o en Chile, y eso se convirtió después en un trabajo remunerado. Pero estamos hablando de un oficio que no necesariamente era un trabajo remunerado, sino que era algo sagrado. Era como termino de ganar plata en lo que esté haciendo para poder vivir, y luego le dedico mi tiempo, mi energía, mis ganas a esto otro. Y en la actualidad hay gente que lo hace así, pero también lo ha hecho de manera profesional, y por profesional quiero decir como o estudiar la cueca en una dimensión muy profunda, o estudiar música, o fabricar instrumentos, como de una manera muy puntual y muy específica. Y por otro lado también hay gente que no se dedica a esto de una manera ni profesional, ni tampoco tan sagrada, sino que lo hace como quiero hacer otra cosa para liberarme. Trabajo de lunes a viernes en una pega de oficina, y me invitaron al Guaso Enrique, entonces a la cueca le destino un ratito. Tomo un curso que dura 3 meses y bailo cueca un ratito. Me regalaron un pandero, le saco el rollo. Entonces hay una amplitud, una expansión del oficio cuequero, pero sin ser oficio necesariamente. Ahí sí es como un pasatiempo. Y lo encuentro súper bien también. Siento que suma. Sí, completamente. Eso. ¿Cómo crees que se podría difundir más la percusión cuequera? Se podría difundir más la percusión cuequera. A ver, buena pregunta. Lo voy a pensar. Bueno, ya con el trabajo que realizaste para el ministerio, con ese, se podría decir, video tutorial de cómo tocar los platillos, ya de cierta forma se expandió un nicho que antes estaba más cerrado. Bueno, claro, sí, porque esto surgió desde el ministerio, y pienso que esas plataformas son súper vistas, pues. Más que lo que pueda hacer yo como individuo, si hay algo institucional que lo está mostrando, pienso que eso puede ser un buen canal de difusión. Tutoriales, los videos de YouTube, pienso que mucha gente los ve. Entonces, por ejemplo, uno ve a Daniel Muñoz tocar los platitos en un espectáculo, o quizás en un programa de televisión, pero claro, quizás podría haber un tutorial, o quizás lo tiene y yo lo desconozco, pero me refiero a como una sistematización del estudio de la percusión, o del estudio de la cueca en sí, que quizás no existe tanto, o no existe de manera tan periódica. Yo pienso que pasa algo con la difusión de la cueca, y es que los medios grandes, los canales de televisión o las radios, ponen el foco en la cueca o en el folclore solo en ciertas instancias,
¿sí? En agosto empiezan a aparecer algunas cositas y ya en septiembre vamos mostrando los programas y ya en octubre un resabio y paramos de contar. Entonces, si existiera, por ejemplo, una conciencia del folclore, de las tradiciones locales, para no solamente referirme a la cueca, sino músicas locales en el norte, en el centro, en el sur, donde sea, un plan que venga de arriba, digamos, un plan desde el Ministerio de Educación o del Ministerio de las Culturas, esto podría existir como una asignatura, el folclore. Conozcamos nuestras músicas originarias, conozcamos las músicas locales, conozcamos las músicas que se hacen, que se están haciendo. Pienso que eso sería la mejor manera de poder difundir el folclore o la percusión. Sí, eso. Claro, como llevarlo más a lo cotidiano, ver el folclore como algo cotidiano y no como algo asociado a una temporada, a una Totalmente. festividad específica. Claro. Creo que también, por ejemplo, ese video en el que participaste también abre como una curiosidad en alguien que quizás no tiene nada que ver con la música ni con la cueca, pero es como, oh, están tocando un plato, como que puede generar también como ese bichito de, oh, esto se puede hacer, es posible. Yo también lo quiero hacer. Claro, Sí. como abre un campo de posibilidades a gente que no necesariamente tiene que ver con la música en general. Claro, tal cual. Ahora, yo también quisiera tirar este rollo. A mí me pasó al estudiar folclore chileno que escuché varias voces de músicos bien connotados decir que el folclore chileno no existía. No voy a decir quién porque en la fila no se habla. Pero en el fondo es como lo que tenemos por folclore son músicas ajenas a nosotros. La polka, el vals o las danzas nacidas a partir de la sama cueca, y yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo tampoco. No, los argentinos, por ejemplo, hablan de su folclore. Pienso que esa es una mirada correcta, o más que correcta, asertiva, al referirse a algo que se adaptó en un periodo de fundación, ¿sí? Cuando hablamos de folclore estamos hablando también de la fundación de un país y nos estamos reconociendo con ciertos elementos que son locales, y se echa a la juguera un montón de elementos, en el caso de nosotros de España, de los indígenas que habitaban acá antes de Colón. Y por ende, España, con toda la influencia que tiene también, los árabes, los visigodos, los romanos, no solamente una cosa, no sé, hablamos español que viene del latín, porque suele decirse que la cueca viene de Arabia, sí y no, o sea, viene de España, pero España en sí mismo es una gran mezcla de cosas. No podemos decir tampoco esto es arábigo-andaluz. ¿Y qué es arábigo-andaluz? La península arábica es súper grande. Andalucía era un reino de varios reinos que tenían los musulmanes en España. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Lo que quiero decir es que el folclore chileno es una mezcla de todo eso, así como son folclores también las músicas locales de otras regiones de América Latina. El argentino no tiene complejos en decir que la samba viene de otros lados. De hecho, yo he visto documentales en donde tanto samba como chacarera fue llamada por los antiguos como chilena. Y acá la cueca tradicional antiguamente se llama chilena. Y la cueca en Perú, antes de la Guerra del Pacífico, también se llamaba chilena. Entonces, ¿cómo vamos a estar haciéndole nosotros las desconocidas Claro. a eso? Obviamente hay una influencia de muchos lugares, de la zamacueca, y un ir y venir también, porque no es como que llegaron y se inventó la cosa, era un ir y venir constante. Españoles que llegaban acá, volvían a España, llegaban acá, volvían a España. El fandango, por ejemplo, que es como una de las danzas que se dice precursora de la zamacueca y por ende de la cueca, no es
no es propia de una región solamente. Ahí hay un aporte africano, un aporte que se dio en el Caribe, pero que iba y venía. ¿Sí? En los viajes constantes de los españoles volvían con esta danza a España, después volvían acá al Caribe, era una retroalimentación. Lo mismo pasó acá. Entonces yo creo que tenemos un folclore chileno, así como la samba y la chacarera son de Argentina, la cueca es de acá. Y el vals, si bien tiene un origen europeo, o la polka tiene orígenes europeos, se toca de una manera súper distinta en las regiones donde se desarrollaron. El vals peruano no tiene nada que ver con el vals que tocamos acá. O el vals que tocamos acá no tiene nada que ver con un vals vienés. O con una musette francesa. Son súper distintas. Cada cual va haciendo un aporte a la música que llega. Entonces, yo siento que sí hay un folclore chileno y por ende también hay instrumentos propios, instrumentos locales. Yo no he visto otro pandero cueguero. Hay panderos muy semejantes, ¿sí? En el mundo. O el tañador, como tañador, no lo he visto en otros lados. O los platitos. Hay platitos en todo el mundo, pero nosotros los estamos tomando para tocar cueca. Las castañuelas partieron siendo un par de tablas y evolucionaron hasta ser un instrumento portátil y eran miradas un poco en menos por los grandes músicos de España hasta que dejaron de hacerlo y lo reconocieron como algo propio, como algo local. Hoy por hoy se toca la castañuela en músicas que son músicas doctas o en danzas que no son propiamente de una región. Es decir, la castañuela se tomó como un ícono nacional y se toca en distintas músicas y en distintas danzas. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo podemos difundir mejor la percusión chilena? Yo creo que primero esto hay que reconocerlo como algo propio. Y también darles nombre. Cuando yo recuerdo en una ocasión, iba a quinto año de la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, y me hizo clase un maestrísimo, un premio nacional de arte, Fernando García. Y nos hizo hacer un trabajo de culturas tradicionales chilenas. Bueno, yo hablé de los payadores. Fue a entrevistar a Manuel Sánchez, hablé de algunos instrumentos del campo y mencioné el charrango, el que había nombrado anteriormente. Y el profe me dice, charango, mijito. Y le dije, no es el charango, charango. Le digo, es el charrango. ¿Y qué es el charrango? Y ahí le explico esta tabla, bla, bla, bla. Me dijo, en todos los años que tengo haciendo clases, nunca había escuchado hablar de este instrumento, nunca lo he visto tampoco. Y bueno, era muy humilde, pese a que era una gran figura en la facultad. Nos fue re bien con ese trabajo. Y como que nos dio las gracias como por tener un nuevo conocimiento, como nunca se deja de aprender. Entonces, claro, hay que mostrar los instrumentos. Estamos hablando ahora de platitos. Sabemos que hay un tañador y un pandero, pero quizás las nuevas generaciones no conocen el charrango, no conocen el tormento, no conocen la tabla de cucharas, o el chinchín también, que pienso que es un instrumento muy chileno. También en algún momento escuché ciertas voces que decían esto no es chileno porque el chinchinero viene del hombre orquesta europeo, un hombre orquesta como el del corto de Pixar, ¿sí? Que tocaba acordeón, trompeta, una bocina, un montón de cosas. No hay desconocimiento de eso. Lo que pasa es que ese europeo llega en algún momento a Chile, en alguna migración a Valparaíso muy probablemente, con su organillo, que es un instrumento muy europeo también, de origen alemán, austríaco, bueno, por ahí, y acá se adapta. Alguien le saca el rollo al organillo y dice, ah, mira, así funciona esta cuestión. Es un rodillo que va dando vuelta y que tiene unas protuberancias de metal. ¿Y qué pasa si las cambio y hacemos una melodía chilena? Y ponemos una melodía de la Violeta Parra,
una melodía de un foxtrot que esté sonando aquí, o algo de Víctor Jara. En la actualidad hay melodías modernas. Camilo Cárdenas es un organillero que tiene un proyecto en donde se tocan puras melodías contemporáneas, ¿sí? De músicos que nosotros conocemos, Ana Tijoux, Los Prisioneros. Entonces, claro, es un instrumento europeo, pero que ha sido adaptado a la realidad chilena. Y el chinchinero, pese a que hay hombres de orquesta en otras partes del mundo, también es único. No hay ningún otro instrumentista que haga eso. Que gire, que baile, que toque las cosas que se están tocando acá. Pienso yo, en comparación al chinchinero que yo escuchaba cuando era chico, también ha habido una exploración y un desarrollo del chinchín en otros ámbitos. Hay espectáculos de chinchín, hay chinchines construidos de otra manera, digamos, con piezas más finas, o tocado no solo con varillas, sino que con baquetas. Hay comparsas de chinchín. Las familias tradicionales de los chinchineros también se están abriendo a enseñar, a darle cabida a las mujeres, por ejemplo, que eso también es nuevo. Las colegas Olga y Ana, te diría yo que son las primeras chinchineras. Antiguamente no habían chinchineras mujeres. La mujer da vuelta al organillo y el chinchinero era un hombre. En la actualidad hay grupos de chinchineros masivos, que eso tampoco era común. Y eso es importante de observarlo. O sea, uno va al Paseo Humada y te encuentras con una fila de 6 chinchineros. Algo que antes no pasaba. Salía un chinchinero, a lo más 2. Ahora hay 6. Y están haciendo una coreografía y están haciendo un toque en conjunto que es mucho más poderoso. Y un espectáculo completo. Es un espectáculo, claro. Entonces, hay que reconocer todo esto como algo local. Pienso que eso es importante. Hablar de la percusión chilena como con propiedad, creer que realmente es nuestra y desarrollarla desde chicos, mostrarle a un niño, estos son los platitos. Yo a mi hija le regalé del platillo con brillo, le regalé un par de platitos. No los toca porque no me pesca ni embajada con la música, pero ahí los tiene de adorno. Y también un pandero también de Carlos Martínez. Ahí está, puesto encima de un mueble. Bueno, en algún momento va a decir, mi papá me lo regaló y quizás se va a interesar. Sería eventualmente. Ideal. Pero yo creo que eso hay que hacer, dejar un pandero en una escuela para que lo toque un niño en kinder. Y no mostrarlo solo para septiembre. Ahí yo soy bien crítico con eso, ¿no? Eso va a hacer que la gente se aleje solamente del folclore. Ver el folclore como una nota y como un quehacer no tiene ningún sentido. Hay que pasar a los niños para que jueguen instrumentos chilenos. Sí, eso que tú dices es muy, muy importante porque, por ejemplo, yo no tengo recuerdo de haber visto en el colegio, no sé tú, un pandero. Sí, creo que sí. Un pandero cualquiera, por lo menos. Pero nadie te lo enseñaba, estaba ahí como de adorno, como el que cachaba algo lo tomaba, pero así que se desarrollara como tal, no. Pero recuerdo haber visto uno y tratando de hacerle. Claro, imagínate el desarrollo que tienen los instrumentos locales de otras regiones. Yo veo en Instagram reels de niños de 4 o 5 años tocando el bombo a lo maldito, así tocando chacarera como que... ¿Qué esta weá? ¿Cachai? O bueno, en otras partes, porque claro, la comparación aquí es cercana, Argentina está al lado, pero uno ve un niño en Brasil, un niño en, qué sé yo, en Japón tocando un tambor. Y es como que, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a eso? Yo creo que no es que haya nada más que creerse el cuento. Educación y cultura. Educación y cultura, totalmente, sí. Va a haber más gente tocando platito, chinchín, tañador, pandero, si es que a los niños les mostramos eso desde chicos. Y lo hacemos como creyéndonos el cuento de que nos pertenece y de que son instrumentos a los cuales hay que sacarles el rollo, tenerles respeto y tenerles cariño. Eso pienso. Claro, como dices tú, reconocer que es propio al final y que a pesar de que hay una fusión de cosas que ya vienen de otras fusiones,
que se hacen chilenos al final. En Claro. la práctica que hay cotidianamente en distintas localidades, se transforma algo propio y te encuentro toda la razón. Estoy muy de acuerdo contigo como eso de creerse el cuento de que es chileno y lo hicimos chileno de alguna forma. Totalmente, eso es. Para ir cerrando, te quería preguntar, ¿cómo defines para ti la cueca? ¿Qué es para ti la cueca, el lugar que ocupa en tu vida? Para mí la cueca es un sonido de origen. Yo aprendí a cantar con la cueca, aprendí a tocar con la cueca. Tenía nociones, guitarreaba, de chico guitarreé distintas cosas. Pero aprendí a cantar, a impostar la voz, a apoyar, a creer también en mí, porque una cosa es guitarrear y compartir con los amigos y otra es como pararse en un escenario y cantarle a la gente. O pararse en el pasillo de una micro y cantarle a la gente. O pararse en la vega también. Y convencer a la gente. Hay gente que necesita primero hacer una llamada de atención y luego te voy a cantar. La cueca para mí fue eso. Como un lugar que me permitió conectarme conmigo mismo. Y aprendí a tocar también. Los panderos, los platitos, el tañador fueron mis primeros instrumentos. Y en la universidad yo estudiaba piano, porque era un pésimo alumno. Un saludo para Carlos Araya, un profe que me tuvo mucha paciencia. Pero yo no sentía que tocaba piano. O sea, podía tocar algunas cosas, qué sé yo, pero para mí tocar, echar afuera y aprenderme lo que hay que aprender en el fondo, vino después tocando cueca. Sí, yo aprendí a tocar o a leer piano, cosas clásicas, métodos clásicos, o doctos. Y después aprendí acordeón con Ignacio Hernández, también estuve un par de años en el conservatorio, pero siento que ahí no tocaba nada todavía, hacía lo que podía, marcaba acordes, unas ciertas melodías que me había aprendido, pero la cueca fue para mí un ancla. Para la gente música, o bueno, o no música, que esté viendo esta entrevista, la cueca tiene un ciclo armónico, que es el ciclo armónico más ocupado en la música, yo te diría, universal, no solo occidental, y que es el de tónica y dominante. Estar en un reposo y luego estar en una tensión. Y la cueca es eso, es reposo, tensión, tensión, reposo, constantemente. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces, esa es como la primera relación que uno debiera hacer en cuanto a armonía. Y ahí está. La mayoría de las cuecas son tónica y dominante. Y bueno, siento que yo te decía que es un sonido de origen, como en un concepto bien amplio de la frase, porque es mi sonido de origen. Ahí aprendí esto que te estoy contando, pero también es un sonido de origen, siento yo, de el territorio que me tocó a mí. Las cuecas centrinas pertenecen a la región metropolitana, a la quinta región, a la sexta, a la séptima. Y en algún momento, como con un plan nacional, ¿sí? Como de reconocernos chilenos, se expandió por todo Chile. Y no es mentira, esto no me lo contaron. Yo lo pude vivir en una ocasión que me tocó participar de unas giras culturales y fuimos a unos lugares muy recónditos en todas partes. En el norte de Chile, por ejemplo, en un lugar que está casi colindando con Bolivia, gente que uno puede reconocer más por sus características físicas, por el idioma, por la cultura. No sé si bolivianas, pero sí altiplánicas. Es como que dejan ahí. No existe. Se reconocen aymara algunos. Sí, claro, o de distintas culturas, pero son más eso que chilenos. Sí. Eh, No se reconocen como chilenos como tal, sí. Probablemente. No llegué a preguntarles. Lo que sí me pasó es que estábamos en un lugar, en un centro
no sé si era cultural, era como una casa. Imagínate algo como construido en adobe, algo muy natural. Y mucha gente de esta localidad llenando este lugar y nosotros tocando para ello a 4.500 metros de altura. O sea, yo estaba apenas. Realmente fue un sacrificio tocar 40 minutos una tanda de cuecas. Y yo pensaba como qué lejano a ellos estamos en cuanto a lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tocar cueca y yo no sé si esta gente baile cueca, porque realmente es como que están en otra. Tocamos cueca, salieron a bailar todos y estuvieron ahí los 40 minutos bailando cueca. Genial. Heavy metal. Y bueno, en Valparaíso tocamos cueca, la gente salía a bailar cueca. En Coyhaique tocábamos cueca y la gente salía a bailar cueca. Bailan otras cosas, como chamamé, se hace más eso, pero todos bailan cueca. En Chiloé tocáis cueca y la gente baila cueca. Es decir, la gente se reconoce en la cueca. Quizás hay lugares en donde se reconoce más que en otros, pero yo lo puedo identificar como una música muy, muy de aquí. Por eso como un sonido original. ¿Sí? A mí me pasa eso. Es como en mí y también lo que puedo observar en el lugar que habito. Claro, como un punto de encuentro al final, como ya estamos todos en distintos lugares de este territorio, pero al final sigue siendo como un ancla para encontrarnos desde nuestras diferencias también al final. Totalmente. Y yo pienso, cuando tú decís eso, pienso en que hay ciertas personas que son lejanas al folclore porque tienen una idea del folclore y de todo ámbito. Entonces me ha pasado que he escuchado como que hay gente que se queda con el folclore con la idea de Violeta Parra y de Víctor Jara. Entonces piensan que eso es el folclore. Así como hay otras personas que han escuchado, no sé, a los Quincheros, a los hermanos Campos, y también piensan que eso es el folclore. Y todo eso es el folclore. Y con la cueca, particularmente, pasa que, como nos pertenece a todos, hay cuecas que hablan de todo también. No tiene un color político. Ese que en algún momento lo hayan tomado personas para hacer su propia obra y dar un mensaje político, es lo que puede hacer cualquiera y con cualquier mensaje. La cueca es de todo. Es como el agua. O como el aire, quizás. Sí, porque el agua se cobra. Es como el aire. La cueca es de todo. Tú vas y echáis afuera una experiencia tuya y la musicalizáis acorde a lo que tú estás sintiendo. Es de todo. Y hay que hacerla de uno. Hay que hacerla, sí, po. Lo que mencionaba antes, hay que creerse el cuento. Más allá de este sentido patriotero que uno puede ponerle y que los chilenos y la cosa, no, sí, es una música que habitaba aquí y que sigue habitando hace mucho tiempo. Entonces eso a mí me parece entretenido, así como uno puede observar las líneas del tranvía que pasó cuando uno canta una cueca que pasó hace mucho tiempo. También está ahí redescubriendo algo, reinterpretando algo. Y con todas las libertades que se quieran. Hay cuecas que ya no se cantan, no se tocan, porque esas temáticas no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo. Me parece que también está bien hacer una revisión de la tradición. ¿Sí? Hay cosas que no son necesarias rescatar. En mi mirada y como una opinión súper personal, creo que hay que dejar morir algunas cosas. Pero otras no. Y esas que no... están muy vigentes en el folclore, en la cueca, en la rueda, en la lutería, en las distintas áreas del folclore. Eso es lo que pienso. Súper. ¿Te gustaría agregar algo más que no te hayamos preguntado y creas que es importante como tener ahí
mencionarlo, darle una vuelta, algún tipo de reflexión quizás. Le diría a la gente que va a escuchar esta entrevista, le hablaría a los niños que toquen. O sea, no, y no solo a los niños, a los papás de esos niños también. Que los hagan escuchar folclore, que los hagan escuchar cueca. Yo creo que todos escuchamos música. Francamente, no sé si hay alguien que no escuche música. Ha ganado terreno la música de afuera por una cosa comercial y por no decir que es la única música que existe hoy en día de manera masiva. Estamos llenos de otras músicas y estamos viviendo un tiempo de una música re mala. No voy a decir, ahí yo no me voy a meter porque no tiene sentido. Pero hay tanta música, tantos músicos en Chile, ¿cierto? Y que es importante darle un sentido, no voy a decir de identidad, pero sí voy a decir de un sentido de localidad. Creo que es importante. Cuando uno viaja a otro país, lo que espera la persona del otro país es que tú toques algo propio de tu país, ¿sí? De tu región. Entonces, con esto no quiero decir que no toquen cumbia, no toquen bachata, háganlo igual. Canten salsa si les nace, si les gusta, pero no dejen de lado lo otro. Yo creo que por suerte hay una inmersión en las músicas locales mucho mayor de lo que había hace 15, 20 años atrás. Antes el músico docto era músico docto, el folclorista no era músico, y el jazzista era jazzista también. Pues, estaban todos súper lejos. Creo que hoy ya se rompieron esas barreras y me parece muy bueno, muy positivo, muy enriquecedor que, por ejemplo, un músico de una escuela de música que está estudiando jazz, por ejemplo, sepa cantar cueca y ya se sabe 10 cuecas y toca pandero. Para mí eso ya es mucho más de lo que había antes. O que alguien que está en el folclore aprenda de música también, aprenda a leer música, se desarrolle en un instrumento o se desarrolle en la lutería, ¿sí? Que eran cosas que no existían y ahora sí, están. Y no es una persona como esa. Hay una persona que vive no sé en dónde y cuesta ubicarla, ¿no? Ahora hay mucha gente construyendo, mucha gente especializándose. Yo creo que eso está bien. Eso. Como una invitación en el fondo a abrirse a conocer, como esto que dices, como ya, no te voy a decir como no toques esto porque es comercial, sino como escucha de todo y elige dentro de ese abanico de posibilidades, como no cerrarse Sí. a una cosa. Sí. Pero también darle importancia al sentido de pertenencia y de localidad. Claro. Si tú pensáis en Italia, se te van a venir varias imágenes a tu cabeza. Si pensáis en Francia, lo mismo. En muchos países. Bueno, eso tiene que pasar con nosotros también. A veces, no sé si por vergüenza o por qué motivo, no reconocemos estas cosas como importantes. Y pienso que son importantes. En 100 años más, quizás nos observen a nosotros como los primeros en algo. Yo creo que siempre estamos haciendo historia, todos. Siempre estamos haciendo algo nuevo o se va fundiendo una idea, un conocimiento, una manera de hacer. Quizás esto después nos va a ser una problemática, ¿sí? Yo te hablo de 15 o 20 años, que son los que llevo cantando cueca, y no es tanto tiempo, o sea, no es nada de tiempo, y ya las cosas han cambiado un montón. Antes no se tocaba piano en las cuecas, mucho menos guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, o sea, ¿qué es esa cuestión? ¿Cachai? Y en algún momento se empezó a hacer y ahora es así. Entonces quizás en mucho tiempo esto no va a ser tema. La gente va a reconocer todos los instrumentos como instrumentos chilenos, músicas locales, y espero que sea así también. Que
las músicas que no dicen nada o que dicen poco, como te decía, hay que dejar morir algunas cosas. Ojalá esas músicas pasen al olvido. Siento que no aportan mucho. Pienso que hay tanta música inteligente que tiene un mensaje inteligente, que está bien escrita, que tiene una melodía interesante. Y no por eso estoy hablando de un estilo en particular o de una manera en particular. Estoy hablando de la belleza. Como que la belleza es... ¿cómo se dice? Que involucra a distintas áreas. Es transversal, sí. Es transversal a género, a estilo, a épocas. ¿Sí? Uno puede escuchar una melodía. Me ha pasado a mí que escucho melodías antiguas, de tonadas o de canciones antiguas, y digo, oye, pero esto es muy lindo. ¿Por qué esto no lo conocen todos? ¿Por qué no hay talleres así como los de Batucada? ¿Por qué no hay talleres de chinchín? ¿Por qué no está la escuela de chinchín número 1 en esta comuna, la escuela de chinchín número 2 en esta comuna, y lo hacemos como otros países? ¿Por qué no hay una escuela de payadores, de guitarroneros o de percusionistas? ¿Sí? Ojalá exista. Yo creo que va para allá la cosa. Tengo esperanza en que va para allá. Muchas gracias por compartirnos tu historia, tu testimonio, tus perspectivas en torno a la música y la cueca en específico. Muchas gracias.